noches. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su palabra aquí desde el Ministerio Palabra y Espíritu para Cambiar Vidas. Hoy vamos a estar conversando acerca de el ministerio, o lo que es lo mismo, el servicio a Dios. Quizás usted haya considerado en algún momento el ave, el pavo real. El pavo real es un ave que realmente nos llama mucho la atención, porque es un ave que tiene un vistoso plumaje, pero que también tiene unas patas torpes y escamosas, y cuando uno lo mira en su integridad puede pensar que esa ave tiene un cántico muy bonito, pero en realidad no es así. El ave exhibe por cántico unos graznidos más bien desagradables. Pero pasa algo con esta ave, con el pavo real, y es que el pavo real, cuando llega a su etapa de apareamiento, él sale y se ofrece en toda su integridad, con sus patas, con su cántico y también con sus plumas. Él siguiendo sus instintos, aprovecha la oportunidad de aparearse, porque si pasa ese tiempo, tendrá que esperar a la otra temporada para poder dejar descendencia. Y consideramos que esta ave tiene algo que nos enseña a nosotros en materia de ministerio. Nosotros debemos tener tenemos un tiempo para servir al Señor. Y Dios nos ha dado dones con los cuales nosotros podemos glorificar su nombre y servirle a su pueblo. Y como el pavo real debemos aprovechar ese tiempo en que todavía lo podemos hacer y ofrecernos como el ave en toda nuestra integridad, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, porque delante de Dios no tenemos nada que esconder. Somos hechura suya y Él nos conoce y quiere perfeccionar. En esta noche vamos a estar hablando acerca de las expectativas correctas en materia del ministerio. Lo vamos a hacer bajo el título Bien enfocados en el ministerio. Y el pasaje que nos va a servir de porción bíblica básica es el que aparece en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta tu palabra inspirada. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y nos uses como instrumentos tuyos para hablar a tu pueblo. Rogamos, Señor, su gracia, y te pedimos también el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y gracias, Señor. Como les había dicho, hoy vamos a estar compartiendo acerca de las 5 expectativas correctas en materia del ministerio. Y cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 a encontrar cada una de las expectativas que nosotros debemos tener cuando servimos a Dios. Pablo había fundado la iglesia de los Corintios, y los corintios eran seres muy pasionales. Ellos tenían atracción por unos líderes y descalificaban o menospreciaban a otros. Y Pablo, conocedor como era de los misterios del servicio a Dios y también de las características de los corintios, en el primer versículo él les hace una exhortación a los corintios. Él le hace un llamado y les dice: ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Aunque los corintios querían considerar a sus líderes como si fueran jefes, Pablo les hace saber que él lo que quería, que él fuera considerado por ellos como un servidor de Cristo. Y esta es la primera expectativa que nosotros debemos tener en materia del ministerio. Cuando usted se decide a servir al Señor, usted debe esperar ser considerado un servidor de Cristo. ¿Y qué cosa es un servidor? El término que utiliza Pablo en este contexto es el término uperetes, que es alguien que está a las órdenes de un superior. Es alguien que está velando por los intereses de un superior para poner por obra las órdenes que él le cumple, que debe cumplir para ser el siervo de ese Señor que le ha llamado. Así también nosotros, cuando empezamos a servir al Señor, debemos tener esta expectativa. ¿Qué debo esperar de mi servicio a Dios? Debo esperar ser considerado un siervo de Dios.
Y Pablo lo tenía bien claro y se lo dice a los corintios. Los corintios que querían verlos a ellos como jefes, verlos a ellos como personas más grandes, casi como ídolos, y Pablo le dice no. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y cuando uno va a servir al Señor, lo primero que tiene que hacer es ser humilde. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, considerando a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que la humildad es algo que nos debe a nosotros capacitar y debemos procurar cuando nosotros servimos al Señor. Dice la palabra también, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Quizás cuando usted llega a la iglesia y usted se involucra en algún ministerio, usted viene con un bagaje del mundo secular y quizás usted es una gente muy ilustre en cualquier rama del saber, pero cuando usted se involucra en el ministerio es bueno que usted considere que no debe tener un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que debe considerar a los otros como superiores a sí mismo y entender que usted ha sido llamado para servir al Señor y que debe tener humildad en el servicio y esperar ser considerado eso, un servidor público, alguien que está al servicio de los demás por amor a Dios. Y esta es la primera expectativa que debemos tener en materia de ministerio. Debemos ser considerados siervos de Jesucristo. La segunda expectativa la encontramos en el segundo versículo de la Escritura. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando ya nosotros nos hemos determinado a servir al Señor, aparece en este segundo versículo la expectativa correcta que debemos tener en materia de ministerio. Pablo dice, es necesario que cada administrador sea hallado fiel. ¿Quién es un administrador? Un administrador, el término que utiliza Pablo en este contexto es oikónomos. Es una persona que está al cuidado de los bienes e intereses de un superior. Y ese superior para nosotros es Cristo. Usted quizás pueda decir, bueno, yo no soy administrador de nada, pero no es así. Usted ha recibido dones, usted ha recibido talentos de parte de Dios y usted tiene la responsabilidad como hijo de Dios de dispensar esos talentos, de dispensar esos dones a otras personas que están a su cuidado. Cuando está en la iglesia, bueno, usted va a tratar con las almas que Dios le ha confiado, pero cuando usted está en su casa, usted debe predicar la palabra, usted debe testificar de Cristo allí en medio de su familia. Usted lo debe hacer también en su centro de trabajo si tiene la oportunidad, o en la comunidad, o en el vecindario. Debemos ser administradores fieles, porque ya Dios nos ha confiado el evangelio de su reino. Y Pablo lo tenía bien claro. Pablo le decía, es necesario que cada administrador sea hallado fiel. En materia de ministerio nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Nosotros debemos pensar en el momento en que veamos al Señor cara a cara. Y debemos, en ese sentido, debemos ser fieles con los dones que Dios nos ha confiado. Piense por un momento en el papel que jugó José allí en la casa de Potifar. Potifar le entregó todos los bienes y incluso su casa se le entregó a José. Y José era como un supervisor. José era un previsor de todas las necesidades que había ahí en la casa de Potifar. Y así nosotros también debemos velar por los intereses de nuestro Señor e involucrarnos en el ministerio y tener las expectativas correctas, administrando fielmente los dones que ya Dios nos ha dado. Y un administrador es eso. ¿Y qué se requiere del administrador? La fidelidad. La fidelidad en el servicio. Sucede que muchas veces nos involucramos en el servicio y cuando empiezan a aparecer determinados desafíos, lo que hacemos es retraernos del servicio y abandonar el llamado que Dios nos había hecho. Por eso el llamado que se nos hace como administradores de Dios, de los dones de Dios, es precisamente la fidelidad. Una persona fiel es una persona que permanece inamovible, es una persona firme, es una persona que se apega a la vocación a la cual ha sido llamado y por la cual él siente pasión. Y es importante que nosotros consideremos esta cualidad de la fidelidad cuando servimos al Señor. Cuando Jesús enseña acerca de la fidelidad, Él dice, ¿dónde está el mayordomo fiel que prepara la porción para su Señor? Bienaventurado el varón que se encuentre hallando haciendo así. Es decir, que cuando Dios venga por nosotros, cuando nosotros partamos a la presencia del Señor,
es importante que en ese momento nosotros seamos administradores fieles, que estemos usando los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Porque en realidad debemos mantener firme, como dice la palabra en hebreo, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esperanza que está fundamentada en Cristo. Dios un día viene por nosotros. ¿Y qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado, con los talentos que Dios nos ha dado? Entendiendo que fiel es el que nos ha llamado, fiel es el que lo ha prometido. Nosotros debemos permanecer como administradores fieles de los dones que Dios nos ha dado. Y esa es la segunda expectativa, permanecer fieles al llamado que Dios nos ha hecho, sirviendo al Señor con los dones y con los talentos que Él nos ha dado. La tercera expectativa aparece también en el versículo 3. Y Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire, hermano, es muy importante que nosotros seamos equilibrados a la hora de manipular, a la hora de tratar con la opinión pública. Vemos con dolor que las vidas están llegando a la iglesia de Jesucristo. Vienen personas dotadas sobrenaturalmente por Dios para servir en su obra. Y están anulados, están sentados en los bancos, están aterrorizados por la opinión que tienen de sí mismos o por la opinión que consideran o tienen otros hermanos. Y Pablo utiliza palabras muy fuertes en este versículo. Él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo entendía que había que minimizar el criterio que tenemos de nosotros mismos a la hora de servir al Señor, y hay que lanzarse al ministerio confiando en Dios, creyendo en que Él lo va a hacer a través de nosotros. Y debemos ser muy cuidadosos, porque lo cierto es que aunque la Biblia una y otra vez nos enseña a nosotros que no debemos juzgar, los hombres juzgan. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser maduros, a ser equilibrados en relación a cómo manejamos la opinión pública. Delante de Dios nosotros no tenemos nada que ocultar. No hay nada que le podamos ofrecer que antes no hayamos recibido. Y por eso nosotros tenemos que lanzarnos al ministerio confiando en que Dios lo va a hacer a través de nosotros. Y ser muy equilibrados en el criterio que tenemos acerca de nosotros o con el criterio que tienen otros a través de nosotros. Hay quienes se atreven a juzgar en materia de ministerio, pero eso no le corresponde a nadie que no sea Dios. Cuando usted juzga el ministerio de otro, usted está asumiendo una prerrogativa que solamente a Dios le corresponde, porque es Dios el destinatario final de nuestro servicio. Es Dios el destinatario final de esos dones que Él nos ha dado. Hay un pasaje donde donde la Biblia dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pues para su propio Señor está de pie o cae, pero poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Y en este versículo nos dice que en materia de ministerio es Dios quien nos hace estar de pie, es Dios quien nos permite servir con los dones que Él nos ha dado. Y eso nos tiene que dar confianza, eso nos tiene que dar un margen de plenitud cuando nosotros servimos a Dios, porque es Dios quien lo va a hacer a través de nosotros, y con madurez poder sobrellevar los juicios que sobre nosotros se van a escribir, pero sabiendo que eso no nos debe a nosotros detener, no nos debe a nosotros intimidar. Debemos lanzarnos al ministerio confiando en Dios. Y hay un versículo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida ministerial, y es el versículo que aparece en Proverbios 3. Me gusta mucho ese versículo porque ese versículo habla acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en el ministerio y cómo nosotros debemos manejar las opiniones que tenemos de nosotros mismos o aún las que manejan otros hermanos. Ese versículo dice: fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. En materia del ministerio, si usted es un creyente que lleva años sentado en la iglesia porque está anulado por el criterio que usted tiene de usted o por el que manejan otros, aplique ese versículo a su vida ministerial. Confíe en Dios con todo su corazón, no se apoye en su propia prudencia, reconozca a Dios en todos sus caminos de servicio y Él enderezará su vereda. Dios es el que puede perfeccionar en nosotros la obra que Él ha comenzado. ¿Por qué lo puede hacer? Porque perfecto es Él. Sobre la base de sí mismo, Dios puede perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Y eso nos tiene que dar un margen de libertad a la hora de servir al Señor. Dejemos de estar considerándonos a nosotros mismos o teniendo en cuenta
lo que otros consideran acerca de nosotros. Lancémonos al ministerio, arrojémonos en los brazos de nuestro Padre Eterno y esperemos que Él lo haga a través de nosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar y mucho menos quedarnos sentados en un banco por temor a lo que otros piensen. Pablo lo tenía muy claro y esta tercera expectativa tiene que ver con el deseo que debe haber en el creyente, el arrojo, la valentía que debe haber en el creyente a la hora de servir al Señor. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque va a depender de Él. Es el sentimiento que hubo en María: yo soy la sierva del Señor, que haga en mí lo que Él quiere hacer, y Dios lo va a hacer a través de nosotros. Debemos tener en cuenta que para eso hemos sido llamados, para servir a los hombres por amor a Dios. Debemos ser fieles en nuestro servicio y debemos minimizar el término que usa Pablo en este versículo cuando él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Es un término que es el superlativo de mínimo. Hay que darle realmente en materia de ministerio la importancia mínima a lo que usted piense de usted o lo que otros piensen. Si eso va a estar invalidando la oportunidad que usted tiene de servir al Señor. Esta tercera expectativa habla acerca de eso, de ser sabios, de ser equilibrados a la hora de manejar la opinión pública, la opinión que usted tiene de usted o que tienen otros acerca de su servicio a Dios. La cuarta expectativa aparece también en el cuarto versículo. Cada vez que usted esté considerando servir al Señor, o si ya usted le está sirviendo, quiere considerar cómo marcha su servicio al Señor, es importante que usted lea este pasaje de las Escrituras que aparece en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Porque en la medida que vamos avanzando en los versículos, cada uno de ellos nos va dando las expectativas correctas que debemos tener en materia de ministerio. Y esta cuarta expectativa habla acerca de las motivaciones. Pablo dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El destinatario final de nuestro servicio es el Señor. Y cuando nosotros le servimos a Él, debemos tener las motivaciones correctas. Y debemos tener también una conciencia pura. Eso es lo que nos libera. En el caso de Pablo es muy aleccionador lo que él habla y la forma en que lo hace. Pablo tenía bien claro que en su vida lo más importante, lo esencial era servir a Dios. Él dice: para mí el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que el sentido de su vida era vivir para Cristo. Y cuando usted considera las motivaciones con las cuales usted le sirve al Señor, que es una pregunta que cada cierto tiempo usted debe hacerse: ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva a servir al Señor? Es una pregunta que debemos hacerlo cada cierto tiempo y buscar en nosotros la respuesta. Y si nosotros hallamos por respuesta la misma respuesta que encontró el apóstol Pablo, tenemos entonces las motivaciones correctas. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En realidad, cuando encontramos propósito en nuestra vida, cuando nosotros servimos al Señor, encontramos la razón por la cual nosotros hemos sido creados. Y eso nos da libertad. Y al tener las motivaciones correctas, eso nos permite disfrutar del servicio a Dios. El servicio a Dios no es una carga. El servicio a Dios es un privilegio y es un deleite cuando tenemos las motivaciones correctas. Pablo las tenía y nosotros debemos considerar qué nos motiva a servir al Señor, porque ciertamente es un deleite y un privilegio poder servirle. Es un gozo que fluye de adentro como fruto del Espíritu, pero que es un regalo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder servirle. Y cuando nosotros lo hacemos con las motivaciones correctas, nosotros podemos disfrutar de ese servicio al cual Dios nos ha llamado. Pablo también habla acerca de la conciencia pura. La conciencia pura no quiere decir que usted sea bueno, quiere decir que usted tiene las motivaciones correctas a la hora de servir a Dios. Y la conciencia es algo que Dios nos ha dado como un regalo, es como un juez que nos permite, que nos calibra a nosotros en la vida moral y en la vida social. Y esa conciencia interior nos permite a nosotros diferenciar entre el bien y el mal y escoger el bien libremente.
Y cuando nosotros vivimos la vida conforme a los principios que están establecidos en la palabra del Señor, podemos tener una conciencia pura. Y ya con las motivaciones correctas, que es vivir para Cristo, y con una conciencia pura debido a que vivimos una vida fundamentada en los principios que están establecidos en la palabra de Dios, eso nos permite a nosotros servir al Señor con libertad y disfrutar de ese servicio. Y esta es la cuarta expectativa en la que podemos nosotros buscar, lo que nosotros debemos esperar cuando le servimos al Señor. Tener las motivaciones correctas y tener también una conciencia pura. Pablo lo establecía porque lo tenía bien claro en su vida. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa vida que hoy nosotros estamos viviendo, la vivimos conforme a los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Y cuando hacemos eso, pues entonces tenemos las motivaciones correctas y también una conciencia pura. La quinta expectativa que podemos encontrar se corresponde también con el versículo 5. El versículo 5 Pablo expresa, así que no juzguéis nada antes del tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es muy interesante realmente este versículo. Y la quinta expectativa tiene que ver con la paciencia. Dice Pablo, así pues, no juzguéis nada antes de tiempo. Mire, en materia de ministerio, nosotros tenemos que ser muy pacientes. Porque aunque la Biblia una y otra vez nos enseña que no debemos juzgar, lo cierto es que los hombres juzgamos. Y debemos ser nosotros muy pacientes con las personas que juzgan o con nosotros cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Y debemos orientarnos hacia el futuro, por eso debemos ser pacientes. Porque en materia de ministerio nosotros debemos proyectarnos al momento del tribunal de Cristo, donde cada cual va a recibir de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. Y Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Miren, en materia de servicio a Dios, Dios mira nuestro corazón. Dios conoce nuestras motivaciones y Dios espera que nosotros nos arrojemos en sus brazos a servirle para Él perfeccionar el ministerio en nosotros. Es Dios quien lo va a hacer. Claro, Él lo va a hacer a través de las autoridades que Él tiene establecidas. Usted se va a incorporar a un equipo de trabajo y usted debe, como decía la primera expectativa, tener humildad y sujetarse a ese líder que tiene ese ministerio. Pero usted tiene que conocer también que el destinatario final de su servicio es Dios. Usted se lo ofrece y Él lo recibe. Usted no se lo ofrece y Él sigue esperando. Pero ¿hasta dónde Dios va a esperar? Las iglesias están llenas de personas capacitadas, personas ungidas sobrenaturalmente, que no piensan en el momento en que vamos a comparecer delante del Señor. Y Dios bendice la diligencia. Dios nos dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En materia de ministerio, hermano, tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Tenemos que ser pacientes y trabajar para el Señor. El Señor nos dice en Apocalipsis, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted se ha puesto a considerar en algún momento ese instante donde nosotros veamos al Señor cara a cara y el Señor nos pueda decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y podamos nosotros recostar nuestra cabeza al pecho de nuestro Señor como lo hacía el discípulo amado, o tengamos que aún siendo salvos, apartarnos, avergonzados por no haber cumplido con el ministerio, por no haber puesto al servicio del Señor los dones que Él nos ha dado. En materia de servicio a Dios debemos ser pacientes con los que juzgan, mientras nos enfocamos en el tribunal de Cristo, en ese momento en que el Señor nos diga qué hiciste con los dones que te di. Porque lo cierto es que todos nosotros hemos recibido dones de parte del Señor y debemos con fidelidad servirle a Él, enfocándonos en las expectativas correctas, sabiendo que es Dios quien lo va a hacer a través de nosotros. No tenemos nada que
con lo cual podamos impresionar a Dios, porque no hay nada que podamos ofrecerles que antes no hayamos recibido de Él. Y debemos considerar a la hora de servirle a Él, estar bien enfocados en el ministerio, no enfocarnos tanto en la opinión que tenemos de nosotros mismos o en la que manejan otros, sino enfocarnos en servir al Señor sabiendo que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Y la senda de nosotros en los caminos del Señor, en todo camino de servicio, en todo camino de obediencia, está llamada a ser como la luz de la aurora, ir en ascenso hasta que el día sea perfecto y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Es importante que nosotros nos determinemos a servir al Señor y que al hacerlo consideremos estar bien enfocados en el ministerio. ¿Cómo lo podemos hacer? Persiguiendo, buscando las expectativas, siguiendo las expectativas correctas. Y de eso hemos estado hablando en esta noche, teniendo en cuenta que muchos cristianos no se deciden a servir a Cristo porque están anulados, están intimidados por la opinión pública que se maneja acerca de ellos o aún la que tienen ellos de sí mismos. Pero el llamado que Pablo le hacía a los corintios, la exhortación que Pablo le hacía a los corintios es la misma que hoy Dios nos hace a cada uno de nosotros. Que nos enfoquemos bien en el ministerio y que busquemos y que sigamos las expectativas correctas. ¿Qué debemos esperar cuando nosotros nos decidimos servir al Señor? La primera expectativa que debemos seguir es ser considerados servidores de Jesús, servidores de Cristo, servir al prójimo por amor a Dios. La segunda expectativa es ser hallados administradores fieles. La tercera expectativa es ser equilibrados a la hora de tratar con la opinión pública. La cuarta expectativa habla acerca de tener las motivaciones correctas a la hora de servir al Señor y una conciencia pura que nos libera para poder servirle a Él. Y la quinta expectativa habla acerca de ser pacientes y enfocarnos en el tribunal de Cristo. Hemos compartido esta noche el privilegio de poder compartir una vez más la palabra con usted y agradecemos a Dios esta oportunidad. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad maravillosa que tú nos has dado de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo. Dios mío, en tiempos, Señor, Dios mío, de desafíos, tú nos llamas, Señor, a servirte, Dios, y a hacerlo, Padre, dependiendo de ti. Ayúdanos, Padre, a meditar, Señor, Dios mío, en esta tu palabra inspirada, Dios mío, y a observar, Dios mío, las expectativas que debemos tener para poder servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Te pedimos su gracia, Señor. Te pedimos, Dios mío, el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos ser, Padre, servidores públicos, Señor, administradores fieles, Dios mío. Que tengamos las motivaciones correctas, Señor, al servirte a ti y que seamos pacientes orientándonos, Señor, a futuro, Padre. En el momento, Señor, en el que tú nos llames, Dios, queremos, Dios mío, partir contigo, Señor, y hacerlo con regocijo en nuestros corazones. Te oramos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias. Amén y gracias, Señor.